Imaginad una mujer que llegó a sobrevivir a 4 maridos, 2 de los cuales murieron en circunstancias que aún hoy siguen alimentando dudas y teorías de todo tipo. Aquella misma mujer había nacido en una familia de clase media del sur de Brasil y con el paso de los años terminaría convertida en una de las viudas más ricas del planeta, con un patrimonio valorado en más de 2.000 millones de dólares. La protagonista de esta historia fue Lili Safra. Su vida estuvo marcada por una sucesión de matrimonios, fortunas y tragedias que fueron construyendo una leyenda a medio camino entre la admiración y la sospecha. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Lili Safra, una mujer extraordinaria en muchos sentidos. Lili nació como Lily Watkins el 30 de diciembre de 1934 en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Río Grande del Sur. Su padre, Wolfwell Watkins, era un ingeniero ferroviario de origen anglojudío, nacido en Checoslovaquia, que había emigrado a Sudamérica para trabajar en la electrificación de las líneas férreas brasileñas. Su madre, Anita Nodelman de Castro, era uruguaya y descendía de una familia judía rusa que había escapado de los pogromos antisemitas que habían obligado a millones de personas a abandonar Europa Oriental. Como veis, su familia era un caleidoscopio de culturas y también de idiomas, lo que hizo que Lily hablara de manera fluida al menos 6 idiomas. Su infancia transcurrió entre Río de Janeiro y Montevideo, donde empezó a desarrollar esa combinación de inteligencia, elegancia y encanto personal que con el tiempo acabaría convirtiéndose en una de sus señas de identidad. Cuando tenía 17 años conoció a Mario Cohen, un magnate argentino del sector de las prendas de punto, que era 20 años mayor que ella. La relación avanzó deprisa y ambos contrajeron matrimonio en septiembre de 1952. Tras la boda se instalaron en Uruguay, donde nacieron sus 3 hijos, Adriana, Eduardo y Claudio. Lili nunca terminó de sentirse feliz dentro de aquel matrimonio y con el paso del tiempo empezó a vivir la relación como una prisión. Así que a finales de los años 50 pide el divorcio y regresa a Brasil, aunque hacerlo significó embarcarse en una larga batalla por mantener la custodia de sus hijos. El divorcio quedó formalizado en la década de 1960 y Mario Cohen firmó un acuerdo económico que le permitía a Lili conservar su elevado tren de vida. Apenas cumplidos los 30 años, Lili era una mujer divorciada, madre de 3 hijos y nuevamente instalada en Río de Janeiro. Ya no era la adolescente que se había casado siendo casi una niña, había adquirido experiencia y estaba convencida de que todavía podía aspirar a mucho más. Y por una de esas coincidencias que luego llaman destino, cuando ya se conoce el desenlace sobre todo, la vida puso en su camino al hombre que cambiaría por completo su posición económica. En 1965 conoció a Alfredo Freddy Monteverde, un inmigrante rumano que había levantado uno de los mayores imperios comerciales de Brasil gracias a una cadena de electrodomésticos que se llamaba Ponto Frío. Monteverde era inmensamente rico, extraordinariamente ambicioso y, según contaron después varias personas de su entorno, padecía un trastorno bipolar. Al igual que había pasado con su primer matrimonio, la relación avanzó muy rápido y terminaron casándose. Lili adoptó además a Carlos, el hijo de Alfredo, que había tenido de un matrimonio anterior. Durante los primeros años llevaron una vida cómoda propia de una de las grandes fortunas brasileñas, a pesar de que la salud mental del empresario fue deteriorándose progresivamente. En 1969, cuando Lili tenía 34 años, la historia dio un giro radical. Alfredo Monteverde apareció muerto en el dormitorio de su residencia de Río de Janeiro, con 2 disparos en el tórax. La investigación oficial concluyó que se había quitado de en medio durante una crisis depresiva. Una explicación respaldada por una segunda investigación independiente. Monteverde, como os he dicho, padecía un trastorno bipolar y atravesaba un momento especialmente delicado desde el punto de vista emocional, circunstancias que las autoridades consideraron determinantes para cerrar el caso como un autodesvivimiento. El problema es que esa conclusión nunca convenció a la familia del empresario. La muerte se produjo apenas unas horas después de una discusión con Lily sobre los preparativos de un divorcio que ambos estaban negociando. Un detalle que inevitablemente alimentó las sospechas de sus allegados. Bueno, y no solo de sus allegados, de todo el mundo.
Si la separación se hubiera formalizado, el reparto de su patrimonio habría seguido un camino muy diferente. Sin embargo, Monteverde murió antes de que el proceso concluyera y Lily, que seguía siendo legalmente su esposa, heredó una fortuna estimada entonces en unos 200 millones de dólares. La calculadora de inflación me dice que a día de hoy estos 200 millones de dólares equivaldrían a unos 1.800 millones de dólares. Madre mía. La hermana del empresario sostuvo durante años que la investigación policial había sido deficiente y la periodista Isabel Vicent, autora de la biografía Gilded Lily, revisó el caso décadas después, entrevistó a familiares y antiguos empleados y señaló un montón de irregularidades en la investigación. Aún así, no encontró pruebas que permitieran sostener que no se hubiera tratado de un autodesvivimiento. Había una cosa muy, muy rara, y es que el hombre presentaba 2 disparos en el tórax, lo cual es muy complicado tratándose de un autodesvivimiento, porque claro, el primero sí, pero el segundo, bueno, pues a pesar de todo, no se consideró el homicidio. Y aunque los investigadores archivaron el expediente, los rumores tuvieron una esperanza de vida extraordinariamente larga, tan larga que siguen hasta el día de hoy. A pesar de todo, Lily continuó con su vida, una vida que la herencia le había permitido cambiar a su antojo. A finales de los años 60 decidió abandonar Brasil y trasladarse a Londres, el gran escaparate de las finanzas internacionales. Allí quería encontrar a alguien capaz de administrar adecuadamente la inmensa fortuna que acababa de heredar de Ponto Frío. El hombre que se ocupaba de los asuntos financieros de su difunto marido era Edmond Safra, un banquero nacido en Beirut en el seno de una influyente familia judía sefardí que ya controlaba un poderoso entramado de entidades financieras repartidas entre Suiza, Estados Unidos y América Latina. Safra fue quien la ayudó a consolidar el control sobre los bienes heredados, valorados, como os he dicho, en 200 millones de dólares. Y lo que comenzó como una relación estrictamente profesional fue transformándose poco a poco en algo bastante más personal. Empezaron a verse con frecuencia y hacían un montón de salidas juntos. Y todo hacía pensar que acabarían casándose. Pero la familia Safra tenía otros planes. Edmond pertenecía a una de las grandes dinastías bancarias sefardíes y sus hermanos nunca vieron con buenos ojos aquella relación. Consideraban que Lily, pese a su ascendencia judía, no respondía al perfil de esposa que esperaban para uno de los miembros más destacados de su familia. Sin embargo, la presión familiar dio frutos y la relación se rompió. Lily reaccionó de una forma tan rápida que muchos nunca creyeron que fuera una simple casualidad. En 1972, durante un viaje a Acapulco, contrajo matrimonio con Samuel Bendaham, un empresario británico de origen marroquí, también judío sefardí, aunque perteneciente a una familia mucho más modesta. La unión fue tan fugaz que cuesta llamarlo matrimonio sin un poquito de escepticismo, ¿eh? Duró apenas 2 semanas. Regresaron a Londres, se separaron inmediatamente y el divorcio quedó formalizado en 1973. Quienes seguían los movimientos de la alta sociedad londinense empezaron a comentar que aquella boda relámpago podía haber tenido un único destinatario, Edmond Safra. La teoría sostenía que Lily pretendía hacerle comprender lo que acababa de perder. Nunca pudo demostrarse que esta fuera su verdadera intención, pero el resultado fue lo que Lily quería. Y poco después, Edmond y Lily retomaron la relación y se casaron. Ella tenía 41 años y él 44. La ceremonia fue muy discreta, aunque aquel enlace supuso la entrada definitiva de Lily en uno de los círculos más exclusivos del planeta. Desde entonces pasó a llamarse Lily Safra y comenzó una vida que durante 23 años transcurriría entre Londres, Ginebra, Nueva York y Montecarlo. Mientras Edmond seguía ampliando el Republic National Bank of New York, uno de los pilares del imperio financiero Safra, Lily organizaba recepciones, ejercía de anfitriona para ejecutivos diplomáticos y empresarios y se movía con absoluta naturalidad por los salones de la alta sociedad europea. La pareja cultivó una imagen pública cuidadosamente construida. Edmond aportaba discreción y Lily elegancia. Hablaba con fluidez 6 idiomas, era muy elegante y una gran anfitriona. Fue también durante aquellos años cuando la filantropía comenzó a ocupar un espacio destacado en sus vidas. Edmond siempre había realizado donaciones de forma reservada y Lily entendió que aquellas iniciativas también podían convertirse en una poderosa carta de presentación y contribuyó a darles visibilidad.
Poco a poco empezaron a respaldar proyectos relacionados con la investigación médica, la educación y diversas causas sociales, y el apellido Safra dejó de aparecer únicamente en las páginas de economía para ocupar espacio en las secciones de sociedad. Entre tanto, compraron una mansión de 6 plantas, nada más y nada menos, en Belgravia, uno de los barrios más exclusivos de Londres, y allí organizaban unas fiestas tan fantabulosas que los periódicos se rifaban las fotos y los detalles. Algunos presentaban a Lily como un ejemplo de sofisticación y otros observaban su trayectoria con un evidente escepticismo. La rapidez con la que había escalado posiciones sociales daba para muchos titulares y para todavía más especulaciones. A comienzos de los años 80 trasladaron su residencia oficial a Nueva York, aunque dividían su tiempo entre Manhattan, Londres, París, Ginebra y sobre todo Mónaco. En Montecarlo ocupaban un ático en el edificio La Belle Époque, concebido casi como una fortaleza privada, cristales blindados, estrictísimas medidas de seguridad y unas vistas privilegiadas sobre el Mediterráneo. Sin embargo, aquella residencia no era la joya de la corona. Ese papel correspondía a Villa Leopolda, una mansión situada en Villefranche-sur-Mer, apenas 16 kilómetros al oeste de Mónaco. La zona es preciosísima. En 1987, Edmond y Lily compraron aquella propiedad legendaria, una finca de algo más de 7 hectáreas, cuyos jardines descendían hasta el mar y que décadas atrás había pertenecido al rey Leopoldo II de Bélgica. La residencia figuraba entre las más exclusivas y caras de Europa. Contaba con más de 4.000 metros cuadrados construidos, enormes salones de baile, varias piscinas y unas vistas sobre la Riviera Francesa que parecían diseñadas expresamente para impresionar a cualquiera que las contemplara. Lily invirtió millones de dólares únicamente en redecorar el dormitorio principal. Y yo con esto me quedo loca. Millones de dólares para una habitación. Y yo no he visto la habitación, pero como sea tan preciosísimo como este salón que os estoy sacando, yo no sé si merecieron la pena los millones de dólares, ¿eh? Y como no podía ser de otra manera, Villa Leopolda se convirtió en el escenario de algunas de las fiestas más recordadas de la alta sociedad internacional. En 1988 organizaron una que se prolongó durante todo un fin de semana y cuyo despliegue rozaba el exceso incluso para los estándares más multimillonarios. Miles de tulipanes llegaron en avión desde Holanda exclusivamente para decorar la finca. El menú quedó en manos de un prestigiosísimo chef. Un músico brasileño viajó desde California acompañado por toda su orquesta. Como recuerdo de aquella reunión, cada invitado recibió una cajita esmaltada decorada con una imagen de Villa Leopolda. El periodista estadounidense John Fairchild definió aquella celebración como la máxima expresión del consumo ostentorio que diría Jesús Gil. Resulta difícil llevarle la contraria cuando para decorar una fiesta hay que montar un puente aéreo de tulipanes. Yo es que de verdad me quedo loca. Entre los asistentes figuraban personalidades como Aristóteles Onassis, Frank Sinatra o Baryshnikov, y por supuesto miembros de la realeza europea. En estas fiestas Lily aparecía siempre impecable, con el pelo impecable, vestidos de alta costura y joyas de diamantes y platino, como no podía ser de otra forma. Y mientras todo esto ocurría bajo los focos, Edmond seguía ampliando sigilosamente su imperio financiero. El Republic National Bank administraba el patrimonio de algunos de los clientes más ricos del planeta y disponía de oficinas en Suiza, Luxemburgo y Mónaco. No eran todo paraísos fiscales, pero se le acercaban bastante. Edmond era conocido por su extrema discreción y por una red de contactos que incluían desde jefes de Estado hasta magnates árabes. Lily aportaba el contrapunto humano a esa imagen reservada y distante. La pareja formaba un equipo perfecto. Él dirigía los negocios y ella ponía el rostro y la elegancia a un imperio financiero que parecía no tener techo, aunque sí lo tenía. En mayo de 1999, Edmond Safra anunció la venta de su empresa al banco HSBC por aproximadamente, os vais a quedar locos, 10.000 millones de dólares. Era la mayor operación de toda su carrera y una de las transacciones bancarias más importantes que se habían producido hasta ese momento. La fortuna personal del matrimonio, ya valorada en miles de millones, estaba a punto de aumentar todavía más. Pero mientras el imperio Safra alcanzaba su cenit, las primeras grietas empezaban a abrirse lejos de las miradas de la prensa. Los conflictos familiares, las presiones derivadas de una exposición constante y una sucesión de pérdidas personales iba desgastando poco a poco un equilibrio que, visto desde fuera,
parecía inquebrantable. La primera tragedia sacudió de lleno a Lily el 17 de febrero de 1989. Ese día murió su hijo Claudio Cohen, el que había sido fruto de su primer matrimonio, en un accidente de tráfico en el que también falleció el hijo de Claudio, Rafael, un niño de tan solo 4 años. La noticia cayó sobre la familia como un auténtico mazazo. Quienes la conocían aseguran que no fue capaz de recuperarse nunca, que se volvió mucho más reservada y empezó a encerrarse cada vez más en sí misma. Y al mismo tiempo, la situación dentro de la familia Safra tampoco atravesaba su mejor momento. Los hermanos de Edmond, Joseph y Moises Safra, nunca terminaron de aceptar plenamente el matrimonio de Lily. Ellos procedían, al igual que su hermano, de una familia sefardí profundamente tradicional y ella, aunque seguía siendo de ascendencia judía, esta vez askenazi, tenía 3 matrimonios a sus espaldas y no encajaba en el modelo de esposa que siempre habían imaginado para uno de los miembros más importantes de la familia. Y con el paso de los años aquellas diferencias dejaron de ser simples recelos para convertirse en una tensión permanente. Aunque cada uno desarrollaba sus propios negocios bancarios, las rivalidades entre los hermanos eran evidentes. La gente próxima a la familia asegura que Lily ejercía una notable influencia sobre Edmond, sobre todo a la hora de tomar decisiones importantes, y esa situación provocaba un creciente malestar entre el resto de los Safra. Y como si esas tensiones familiares no fueran suficientes, la salud de Edmond comenzó a deteriorarse. A principios de la década de 1990 le diagnosticaron Parkinson, y poco a poco aquella enfermedad empezó a limitar a un hombre que siempre había destacado por mantener un control absoluto sobre todo lo que rodeaba su vida. A partir de entonces necesitó atención médica permanente y un equipo de profesionales que permaneciera junto a él las 24 horas del día. Y paralelamente, las medidas de seguridad también se reforzaron. El ático de Montecarlo y Villa Leopolda dejaron de ser únicamente residencias de lujo para convertirse en auténticas fortalezas. Vigilancia permanente, controles de acceso y un dispositivo de protección diseñado para alguien que llevaba décadas convencido de que tarde o temprano podría convertirse en objetivo de un secuestro o de un atentado. Y en ese contexto Lily asumió un papel cada vez más importante. No solo acompañaba a su marido a los actos públicos, también organizaba su agenda, supervisaba los viajes, coordinaba los tratamientos médicos y participaba en algunas de las decisiones financieras más delicadas. Aún así, continuó organizando cenas, asistiendo a actos benéficos y ejerciendo como la anfitriona perfecta en todas las recepciones. Y así van pasando los meses y los años hasta que en la madrugada del 3 de diciembre de 1999, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, sonó el teléfono en la central de emergencias de Mónaco. Al otro lado de la línea estaba Ted Maher, uno de los enfermeros privados encargados de cuidar a Edmond Safra. Su voz sonaba desesperada. Según explicó a los servicios de emergencia, 2 hombres enmascarados habían irrumpido en el ático que el matrimonio ocupaba en la Belle Époque. Maher aseguró que uno de los asaltantes le había apuñalado y que antes de huir habían prendido fuego al cuarto de servicio. En aquel momento, Edmond Safra, de 67 años y enfermo de Parkinson, permanecía encerrado junto a otra enfermera, Vivian Torrente, en un baño blindado que funcionaba como la habitación del pánico. Lily Safra dormía en otra zona del apartamento, una vivienda de cerca de 1000 metros cuadrados, y por supuesto el ruido de las alarmas y la conmoción la despertaron. Consiguió abandonar el piso por la escalera de servicio y quedó a salvo. Los bomberos llegaron en pocos minutos, aunque se encontraron con un obstáculo inesperado. El apartamento de Edmond Safra no era una vivienda cualquiera, sino una auténtica fortaleza, como os he dicho antes. Las puertas blindadas, los sofisticados sistemas de seguridad y las ventanas antibalas dificultaban enormemente el acceso de los equipos de rescate. Mientras trataban de abrirse paso, Edmond permaneció encerrado junto a la enfermera en el cuarto del pánico, como os he dicho antes. Años de amenazas, medidas de protección y protocolos de seguridad habían terminado moldeando su forma de reaccionar. Como os digo, estaba convencido de que le iban a secuestrar y él pensaba que los asaltantes seguían dentro de la vivienda e interpretó las voces que llegaban desde el otro lado de la puerta como una posible trampa. Los bomberos insistían por el interfono para que saliera, pero él no había manera de que se moviera. Cuando por fin los equipos de rescate consiguieron acceder al cuarto blindado, Edmond Safra y Vivian Torrente ya habían fallecido por inhalación de humo. La noticia provocó una conmoción internacional inmediata.
Durante las primeras horas nadie creyó que aquello pudiera explicarse como un simple caso de incendio. Se habló de un atentado planificado, de un ajuste de cuentas, de mafias, de terrorismo e incluso de conspiraciones vinculadas a los enormes intereses económicos que rodeaban al banquero. Sin embargo, las investigaciones desmontaron todas esas teorías casi desde el primer momento. Los peritos revisaron el ático de arriba abajo y no encontraron ni una sola prueba que respaldara la existencia de supuestos intrusos. No había cerraduras forzadas, rastros de entrada o salida y ni siquiera señales compatibles con un asalto. Todo el edificio estaba sometido a estrictísimas medidas de seguridad y nadie había conseguido acceder al apartamento sin ser detectado. Y tampoco las lesiones que presentaba Ted Maher encajaban con el relato que le había contado a la policía. La puñalada en el muslo era superficial y, según determinaron los investigadores, había sido causada por un cuchillo al que él mismo tenía acceso. Y a medida que las evidencias se acumulaban, la historia empezó a derrumbarse. Apenas unos días después, Maher terminó confesando que todo había sido una invención. Reconoció que nunca existieron aquellos hombres enmascarados y que el supuesto asalto había salido únicamente de su imaginación. El enfermero estadounidense, contratado pocos meses antes para cuidar a Edmond y que aseguraba haber servido a los Boinas Verdes, explicó que se sentía desplazado dentro del equipo médico y creyó que si conseguía protagonizar un rescate espectacular, demostraría a su jefe que era un empleado imprescindible. A mí me cuesta decidir qué resulta más sorprendente: que alguien llegara a concebir semejante plan o que durante unos minutos le pareciera una idea brillante como para llevarla a cabo. Según declaró, el objetivo nunca había sido causar daño a nadie. Solo pretendía provocar una situación de peligro descontrolado que le permitiera intervenir como un héroe. Y para ello prendió fuego a dos papeleras utilizando alcohol y gas, se clavó un cuchillo en la pierna para reforzar la credibilidad de la historia y llamó a los servicios de emergencia denunciando un falso ataque. Todo en su cabeza debía resolverse en cuestión de minutos. Sonarían las alarmas, él conduciría a Edmond Safra a un lugar seguro y terminaría convertido en el hombre que había frustrado un intento de acabar con él. El problema es que el fuego nunca aceptó participar en aquella farsa. Las llamas se escaparon rápidamente de su control y el humo hizo el resto. La Fiscalía de Mónaco sostuvo desde el principio que aquella cadena de decisiones, por absurda que pareciera, bastaba para explicar la tragedia. La investigación concluyó que la falsa alarma provocó exactamente el efecto contrario al que Maher esperaba. En lugar de convencer a Edmond Safra de que abandonara inmediatamente el apartamento, reforzó todos los temores que el banquero llevaba décadas alimentando. Así que, cuando escuchó que unos hombres armados habían irrumpido en la vivienda, reaccionó del único modo que consideraba seguro, encerrándose en el cuarto blindado y negándose a abrir la puerta a nadie. Esa decisión, que probablemente le habría salvado la vida en cualquier otro escenario, terminó condenándole cuando el humo comenzó a llenar lentamente el refugio. El proceso judicial, celebrado en Mónaco al año siguiente, volvió a atraer de nuevo la atención internacional. La acusación defendió que Ted Maher era plenamente responsable de la muerte de Edmond Safra y de Vivian Torrente, porque había creado deliberadamente la situación que desencadenó el incendio. La defensa insistió en que nunca existió la menor intención de matar y que todo había sido consecuencia de una negligencia extraordinariamente grave. El tribunal aceptó que no había existido un plan, aunque eso no evitó que el enfermero fuera responsable de dos muertes. Fue condenado por incendio provocado, con resultado de muerte, y recibió una pena de 10 años de prisión. La sentencia puso fin al procedimiento judicial, aunque no consiguió acabar con las sospechas. Desde ese mismo momento comenzaron a surgir libros, reportajes, documentales empeñados en demostrar que detrás de la versión oficial se ocultaba algo mucho, mucho más complejo. Unos apuntaban hacia rivales financieros, otro a personas del entorno de Safra, incluso la propia familia, pero ninguno tan extendido como el que apuntaba a Lily Safra. La investigación nunca encontró indicios que la implicaran, aunque hubo varios hechos que alimentaron las especulaciones durante años. El primero fue el testamento. Apenas 2 meses antes de morir, Edmond había modificado sus últimas voluntades, reduciendo drásticamente el papel de sus dos hermanos, Joseph y Moise, y otorgando a Lily el control de gran parte de su patrimonio. Ese cambio agravó unas relaciones familiares que ya eran súper tensas y provocó que, tras la tragedia, los hermanos insinuaran públicamente que no toda la responsabilidad
recaía sobre Ted Maher. En el comunicado que difundieron después de la condena del enfermero, afirmaron palabras textuales que cada uno sabe lo que hizo y lo que dejó de hacer. Una frase cuidadosamente medida que alimentó aún más las especulaciones, aunque nunca señalaron directamente a Lily. También llamó la atención que Lily lograra abandonar el apartamento mientras Edmund permanecía encerrado en el cuarto del pánico. Los abogados de la viuda explicaron que ella avisó inmediatamente a los servicios de emergencia, entregó las llaves del apartamento al jefe de seguridad e intentó convencer a su marido para que saliera. Según la investigación, fue el propio Edmund quien se negó a abrir la puerta porque seguía convencido de que los supuestos, los supuestos asaltantes continuaban en el piso. Y a esto se sumó otro elemento de sospecha que era inevitable. 30 años antes, Lily ya había heredado una enorme fortuna tras la controvertida muerte de Alfredo Monteverde. La coincidencia bastó para que algunos volvieran a hablar de ella como una viuda negra, aunque ni la investigación de Mónaco ni el juicio contra Ted Maher encontraron una sola prueba que la relacionara con la muerte de Edmond Safra. Edmond dejó el 50% de su patrimonio a varias organizaciones benéficas y el resto se dividió entre sus familiares y su esposa Lily, que recibió de él 800 millones de dólares. Lily falleció de cáncer de páncreas en Ginebra el 9 de julio de 2022 a los 87 años. Supongo que dejaría su fortuna a sus hijos, desconozco si también a alguna organización benéfica. Y bueno, hasta aquí nuestro caso de hoy. Un caso que es súper conocido, pero que a mí me parece requete interesante. No sé qué pensáis de ella. Esta mujer tiene muchos partidarios y también muchos detractores. Hay muchísima gente convencida de que es una viuda negra de manual. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro, aunque puede ser, claro, pero veo difícil que hiciera algo para acabar con la vida de Edmond en esas circunstancias. De Monteverde, ahí ya sí que no digo nada, porque a mí lo de los 2 disparos en el tórax me parece tan raro, que no sé cómo es posible que una persona que se quiere quitar de en medio se dispare 2 veces, pero bueno, yo qué sé. Si los investigadores dijeron que era posible, pues será que es posible. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y bueno, todas estas cosas que ya os digo. Recordad que durante el verano voy a subir casos al canal cada 15 días en lugar de cada semana, pero seguirá siendo los martes. Recordad también que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes, incluso durante el verano. Y bueno, como ya os he dado la turra bastante, me despido hasta dentro de 15 días.